Iglesia Cristiana Nuevo Pacto de Miami presenta Bajo el Nuevo Pacto con el pastor José Rivas. Al decir Nuevo Pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Desde ya queda con ustedes el programa Bajo el Nuevo Pacto. Que Dios te bendiga en este día. Damos gracias al Señor por poder volver a ti y traerte un mensaje más. Este mensaje, el número 3. Queremos en esta ocasión hablarte acerca de algo muy especial de parte de Dios. Y esto especial de parte de Dios es tratar de aclararte a ti, a tu corazón, a tu entendimiento, algo que en este tiempo pues ha traído una confusión entre las personas que hemos venido al conocimiento de la verdad. Pero esta verdad ha estado un poco confundida y queremos en esta mañana decirte a ti con claridad algo referente a la ley de Moisés, a la ley del Antiguo Testamento, a la ley que Dios le dio a Moisés para que por medio de ella el pueblo de Israel fuera regido, obedeciendo a Dios. Pero se ha interpretado mal. Como se ha interpretado mal, la ley nunca se pudo cumplir en el pacto anterior. Pero ahora, en este tiempo que estamos con Jesucristo, la Biblia nos ha enseñado que lo que el pueblo anterior no pudo hacer por el pecado que tenía, no pudo cumplir la ley de Dios. Esta ley condenaba, maldecía a toda persona que se desobligaba, a toda persona que no atendía para cumplir esta palabra que Dios había enviado. Cristo vino y Cristo entonces fue a la cruz del Calvario, pagando con un sacrificio perfecto todas las demandas de la ley, para quitarnos a nosotros de esa maldición en que nosotros nos encontrábamos señalados por esa ley de Dios que envió por medio de Moisés. Pero escucha las palabras de Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 5 y versículo 17. Quiero que ponga atención. Dice el Señor en su palabra, 5:17 del libro de Mateo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando las personas hemos leído esta palabra de Jesucristo, he escuchado yo que en muchos lugares la ley todavía quieren tenerla establecida como un mandato de Dios que hay que cumplir aquí en la tierra. Pero lo que está diciendo Cristo aquí es que Él no vino a desligar la ley, no vino a borrar la ley, no vino a abrogar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Con palabra clara, no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino que he venido a cumplir. Y nosotros sabemos que Cristo sí vivió una vida perfecta sin cometer ningún pecado. Es lo que la ley demandaba y demanda de todo hombre en este tiempo que está separado de Jesucristo, fuera de Jesucristo. Entonces, vemos nosotros que la solución de la ley es nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí cumple con la ley. Pero la ley fue cumplida por Cristo, pero la ley sigue vigente en las personas que no han recibido esta revelación de Dios. Siguen en pecado y siguen siendo juzgados y condenados por la ley. Cristo cumplió la ley y terminó con la ley. Gloria al Señor. Quiero que lo vea en el libro de Romanos, capítulo número 10. Romanos, capítulo número 10. Y en el versículo número 4 dice lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vemos que allá Cristo dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino que venía a cumplirla. Cuando Cristo va al Calvario, a la cruz y muere, Cristo paga y cancela todas las demandas de la ley en contra del hombre. Y de esta forma es que Cristo logra la justicia que estaba prometido por la ley a aquellos que cumplieran con Dios. Entonces, como Cristo paga esa ley y cumple con ella, el apóstol Pablo, cuando él viene, escribe en Romanos,
10:4 para que nosotros entendamos en este tiempo. Y dice así el apóstol Pablo: porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Jesucristo para todo aquel que cree. De manera que si tú has creído en Cristo, que si tú has recibido a Cristo en tu corazón, que si tú has por fe aceptado el mensaje de la palabra de salvación en tu corazón, tú no tienes por qué estar mezclado ni estar unido con los puntos de la ley. Tú no tienes que estar observando ni estar tratando de cumplir los mandamientos de la ley. Porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. ¿Por qué te traigo esto? Por la confusión que hay en este tiempo, de que en muchos lugares siempre se sigue mandando a las personas que han recibido a Cristo a tratar de cumplir con los mandamientos y las ordenanzas de la ley que Moisés trajo al pueblo de Israel. Ahora, Cristo va a la cruz del Calvario y cumple la demanda, gana la justicia, la trae a ti y la ley ya no tiene que ver nada contigo, porque el fin de la ley en ti es Cristo, porque tú has creído en Él. Tú no tienes que ver ninguna relación hay en ti con la ley para tratar de estar cumpliendo, estar metido en mandamientos de la ley. La ley condena, Cristo justifica, porque Cristo trajo la gracia de Dios, pero la gracia de Dios es aparte de la ley, de manera que la ley y la gracia son dos cosas completamente diferentes, y tú estás en la gracia por Cristo Jesús, por el amor que Él te tenía inmerecido, pero que tú como hijo de Dios fuiste mandado a rescatar por medio de Jesucristo. La ley no tiene nada que ver contigo para que alguien venga ahora a tratar de obligarte a que tú tengas que cumplir con algunos puntos de la ley. Mira lo que dice. En el libro de Gálatas, capítulo número 3 y versículo número 13, dice lo siguiente. Oye lo que dice. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. La ley condena. La ley demanda del hombre que cumpla con Dios. La ley maldice al que no cumple con Dios. La ley trae esa condenación, esa maldición a la vida de las personas, porque acusa a la persona lo malo que está delante de Dios. Le enseña a las personas el pecado que tiene y lo malo que hace cuando no puede cumplir con Dios. La ley condena al hombre que está buscando a Dios, porque no hay manera de cómo poder agradar a Dios si tú estás buscando a Dios por medio de las obras de la ley. Entonces, Cristo muere, Cristo te trae tu justicia. Si tú has creído en Cristo, no tienes que ver nada con la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida, lo has recibido, entonces tú estás fuera de la ley, porque la ley terminó cuando Cristo acabó con ella allá en la cruz del Calvario para ti, para todo aquel que cree. Ahora mira, la ley ante a nosotros y a toda persona nos condenaba, porque la ley es para todo hombre, aunque fue dada para el pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que dice? Que esa maldición que la ley pudo o podía traer al hombre, cuando Cristo va a la cruz, mira lo que dice Gálatas capítulo 3 y versículo número 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, recibiéndose a la muerte que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. Entonces, mi hermano, Jesucristo nos ha separado, Jesucristo nos ha apartado, Jesucristo nos ha quitado a nosotros de un lugar donde nosotros estábamos en peligro, sentenciados a ser malditos, a ser condenados por la ley que Dios trajo a la tierra por medio de Moisés. Esa ley no justifica a nadie, sino que condena a las personas que no cumplen con Dios. Esa ley fue traída por Dios por medio de Moisés a los hombres, para que los hombres entiendan lo mal que ellos están delante de Dios, y que no hay nada que nosotros podamos hacer para vernos bien o justificados delante del Señor. Cristo es quien va a la cruz, y Cristo nos redime a nosotros de esa condición que nosotros estábamos
en condenación. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley no tiene que ver nada con nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Por eso tú no tienes que estar tratando de practicar puntos de la ley. Aunque te manden a practicarlo, aunque te digas que tienes que cumplir con puntos de la ley. Gloria a Dios, tú no debes de ver la ley, sino que tú estás en la gracia de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Y ahora que tú estás en gracia del Señor, entonces tú debes de caminar por gracia. La Biblia enseña, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Si eres un hombre de fe, tú tienes que andar en fe. Tú no tienes que andar obligado tratando de cumplir, deseando estar bien con Dios, porque tú por medio del sacrificio de Jesucristo, tú has entrado a una relación en paz, reconciliado con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros que Cristo se llevó la maldición. ¿Cuál maldición? Esa maldición, la sentencia que tú merecías, porque la paga del pecado es la muerte. Cristo tomó tus pecados y Cristo fue a la ley y le dijo: cobra en mi sacrificio, cobra en mí lo que había que cobrar en mi hijo fulano de tal, tú que me estás escuchando. Entonces Él toma tu lugar y lleva tus pecados, tus culpas a la cruz del Calvario, y Él muere por ti. La ley cobra en Él lo que demandaba de ti. Ahora tú estás fuera de cualquier castigo que la ley pueda traer a tu vida. Gloria a Dios. Entonces, mira la condición. Nosotros éramos enemigos de Dios. La ley esa era contraria a nuestra fuerza, lo que nosotros podíamos hacer. Por más que tratáramos, no íbamos a poder cumplir con Dios. Mira lo que dice en el libro de Efesios, capítulo número 2, en el versículo número 14. Efesios 2, 14 y 15, dice lo siguiente el apóstol Pablo: porque Él, hablando de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo Él, Cristo, aboliendo en su carne, cuando es rasgado en la cruz del Calvario, cuando es crucificado, cuando le es traspasada las costillas, cuando le es clavado, dice, aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo también la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué abolió Cristo en la cruz del Calvario? Porque es que dice que el fin de la ley es Cristo. La ley para nosotros está muerta. Nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con la ley. Dice lo siguiente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en su cuerpo, Jesucristo, con el cual Él paga las enemistades, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Yo creo que al escuchar estos mensajes vamos a darnos cuenta de que la ley para nosotros, los que estamos en la gracia de Dios, los que estamos en Cristo Jesús, está terminada, si la Biblia lo está diciendo. Por lo tanto, si tú no estás bajo la ley, tú no tienes que estar tratando de cumplir con la ley. Nadie te tiene que estar obligando a cumplir con cosas de la ley. Por lo tanto, no pueden decirte porque la Biblia dice, porque Dios dice, pero se lo dice a los que están bajo la ley, no a nosotros que estamos bajo la gracia. Y nos tienen confundido, porque yo también estaba confundido. Entonces yo estaba tratando de cumplir con Dios. Nadie puede cumplir con Dios. Jesucristo lo hizo por ti en la cruz del Calvario. Espero en Dios que tú me entiendas. Él dice que Él abolió. La palabra abolir se llama exterminar, acabar con algo, quitar algo, anular algo. Él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Gloria al Señor. En el libro de Romanos, por Cristo haber hecho esto, Cristo nos coloca a nosotros en una condición de separados de la ley, y al estar separados de la ley es porque estamos nosotros bajo la gracia de Dios.